Muy buenas tardes, queridos estudiantes. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué alegría me da verlos, me da mucho gusto saludarlos. ¿Pasaron un buen día hoy? Sí, Así es. Qué bueno, Sí. qué bueno. Sí, gracias. Ok. Eddie, ¿sí estás pudiendo hacer eso? Déjame ver. Muy bien. Sí, ya. Bueno, Sí. excelente. Sí, Estamos, gracias. es la primera vez que busqué, no encontré la opción, pero vinieron aquí a ayudarme y ya encontramos la opción. ¿Ok? Gracias, De cualquier gracias. manera, ya quedamos. Ok. Mil gracias. Con mucho Sí. gusto. Bueno, queridos estudiantes, pues gracias a Dios que nos da una oportunidad más de vida y que podemos reunirnos, estar juntos, tomar nuestra siguiente clase. ¿Cómo van con su diagnóstico? ¿Alguno quiere compartir alguna pregunta o comentario o compartir su avance? Hasta ahorita quedamos de hacer el gráfico con los grupos vulnerables, ¿verdad? Y también los dos bloques, vamos a llamarle así, los dos bloques o los dos recuadros con los factores de riesgo del ámbito microsocial y factores protectores que identifico yo en mi ámbito, ¿verdad? Ámbito microsocial y los factores protectores y de riesgo de mi ámbito personal. Muy importante eso. Ok, ¿vamos bien con el avance del trabajo? Ok, ¿alguien quiere comentar algo relacionado con su tarea? Yo. Adelante, te escuchamos, Nancy. Cuando íbamos a hacer el diagrama de la página 12, Sí. eso es de acuerdo a lo que nosotros identificamos de los grupos vulnerables, pero sí queda, o sea, hablamos que no era nada más bien esa situación no es personal, sino es microsocial. Correcto, es de las dos, del ámbito personal familiar y del ámbito microsocial. Por ejemplo, si en mi caso no hay en mi familia problemas de consumo de bebidas alcohólicas, ¿verdad? Como dice aquí, el ámbito de personas que abusan de sustancias. Pero estoy muy rodeado, por ejemplo, hay personas que viven y que en la esquina de su casa se junta un grupito de hombres para estar tomando, drogándose y fumando. Entonces, ese es un grupo vulnerable porque en cualquier momento puede afectarnos, afectar nuestra vida. Podemos tener un factor de riesgo que nos expone en ese sentido. Entonces, ahí pudiese ser. Adelante. ¿Teníamos que marcar cuál es el personal y cuál es el microsocial? Bueno, pueden hacerlo, como no, en el circulito. Por ejemplo, si ustedes seleccionan, como yo mencioné ahorita, problemas de personas expuestas a conflictos o consumo de bebidas alcohólicas o drogadicción, lo pongo, pero le pongo ámbito microsocial o nada más microsocial, ya sé que es un ámbito. Y el otro, personal familiar, lo podemos distinguir, pero esos grupitos están alrededor de mi vida, ¿verdad? Estoy inmerso en ellos. Sí, muy bien. Ok. Gracias. No, con mucho gusto, Nancy. Muy bien, muy bien. Ok, queridos estudiantes. Bueno, vamos entonces a avanzar. Pero yo, antes de entrar de lleno a la clase que nos corresponde hoy, que son el panorama de los principales trastornos mentales, yo quiero invitarles a participar. Me gustaría mucho que retroalimentáramos el aprendizaje, me gustaría mucho que reforzáramos el aprendizaje, pero quiero escucharlos. Necesito 3 valientes voluntarios que levanten su mano. Yo les voy a hacer una pregunta y lo que ustedes han entendido, han comprendido de lo que yo les voy a preguntar, lo exponen. Sin prejuicio, sin temor, al contrario, con la libertad que tienen para estar retroalimentando el aprendizaje. 3 valientes, levantan su manita. Muy bien, Vianey, 1. ¿Quién más? ¿Otro valiente o valienta? ¿Te vi levantar la mano, Fer? Ah, no, yo pensé que la levantaste. Bueno, Fer también, está bien.
Y un tercer valiente o valienta. Muy bien, Nancy, excelente. Ahora, quiero pedirles que en el caso de Vianey, primero, Vianey, yo quiero pedirte que nos expliques, por favor. Voy a poner un gráfico aquí, que lo vamos a ver todos juntos. Explícanos, Vianey, por favor, los grupos, ¿en qué consiste esto que estamos viendo aquí? ¿En qué consiste los grupos vulnerables, pero en qué consiste estos determinantes que están clasificados en estos grupos? Lo que tú aprendiste, lo que tú comprendiste, por favor explícanos. Pero voy a cambiar mi imagen aquí, te voy a poner a ti. ¿Estás lista, Vianey? Sí, Adelante. pues de acuerdo a lo que yo entendí, igual a lo que tengo en mis anotaciones, un factor determinante social, por ejemplo, son las políticas nacionales, a lo que se refiere la administración que hay para determinar el plan nacional, y eso nos afecta o nos beneficia, o sea, es un factor, a lo mejor macrosocialmente hablando. Bueno, yo entendí eso de las políticas nacionales. Muy Igual bien. de la protección solar, entendí sobre que abarca el ámbito de la seguridad social, de la seguridad pública, la seguridad social, los beneficios o los sectores de salud que nos brinda el gobierno, y así también como la seguridad pública, qué tan seguros estamos dentro de la comunidad que vivimos, dentro del municipio, dentro del estado en que estamos viviendo. El nivel de vida es de acuerdo a los servicios que tenemos. Por ejemplo, el agua, el luz, si vivimos en un techo, bajo un techo de losa, de lámina, todas esas condiciones, o si nuestra calle está pavimentada, si no tenemos problemas con la electrificación, así se mide nuestro nivel de vida. Y las condiciones laborales abarcan el desempleo o el estrés laboral. Quiero suponer que también el mal sueldo que hay, porque pueden haber personas que tienen trabajo, pero que no están alcanzando para sus gastos. Por supuesto. Igual en apoyos sociales a la comunidad, pues siento que también es un determinante, porque hay personas que requieren un programa social y por jurisdicción o por burocracia no tienen acceso a él, mientras hay personas que sí no lo necesitan y es más fácil que accedan a ellos. Igual, bueno, eso fue lo que yo entendí de los determinantes. Te felicito mucho, mucho, mucho. ¿Verdad que sí? Todos te felicitamos. Muy bien hecho, muy bien explicado. Tomaste nota de todo lo que yo estuve explicando, en qué consisten esta clasificación por grupos de los determinantes. Y me pareció muy bien que hayas mencionado que pueden beneficiarnos o pueden perjudicarnos, porque por eso se llaman determinantes, porque son determinantes, pero son determinantes que nos pueden exponer para una amenaza o son determinantes que nos pueden ayudar, ¿verdad?, a protegernos, si existen, si contamos con ellos. Excelente, Vianey, que me dio mucho gusto escuchar esta explicación. Muy bien, ahora, Fer, yo quiero pedirte que tú expliques. No tengo un gráfico porque ese es el grupo vulnerable. Explícanos, Fer, ¿cómo entendiste los grupos vulnerables a los que nosotros pertenecemos? Ok, bueno, los grupos vulnerables son aquellos a los cuales nosotros estamos más expuestos. Por ejemplo, a familias que viven en pobreza. Igual y nosotros no vivimos aparentemente en pobreza, pero podemos vivir cerca de alguien, y no solo geográficamente, sino también con nuestra familia o algo así, cerca de esos grupos vulnerables. Entonces, estos grupos vulnerables son aquellos que van a tener, pues van a estar más expuestos de acuerdo con su salud, con sus
¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Claro que sí. Ah, ok. Entonces les decía que estos grupos vulnerables son todos aquellos que van a ser como perseguidos, por así decirlo, o propensos a vivir con ciertos puntos de dificultad, no sé. Ok. No, está bien. Está muy bien. Te felicito. Ok, es que ya no me Ok. acuerdo de más. No, está bien, lo entiendo. Lo expresaste bien. Los grupos vulnerables son sectores de nuestra familia o que no pertenecen a nuestra familia, pero que están alrededor de nosotros, ¿verdad? Muy bien, excelente. Ok, teníamos también la participación de Nancy Alegría. Nancy Alegría, ¿puedes por favor explicarnos, Nancy, cómo entiendes, cómo comprendiste, en qué consisten los factores protectores y los factores de riesgo desde el ámbito microsocial y el ámbito personal? Ok. Pues definitivamente de repente uno piensa que no tiene factores de riesgo, puede uno pensar que en la familia no lo hay, pero ya cuando uno lo empieza a analizar que no solamente es personal, sino alrededor de nosotros y también eso nos afecta, pues puede uno ir señalándolos para saber en qué áreas somos vulnerables de alguna manera a tener algún trastorno mental. En algún momento nos puede afectar esa condición, tanto personal, familiar como microsocial. Y lo que me impresiona más es los factores de protección. En toda la lista que tenemos en la página 13, yo no me hubiera imaginado que muchas de estas cosas fueran algo que nos protege y nos contiene. Y viendo la situación en la que yo me encuentro ahorita, creo que si estoy de pie, mucho tiene que ver con estos factores de protección que he tenido desde que era niña, lo estoy viendo. Entonces, puede uno entender por qué uno es contenido sin explicarse por qué sigue de pie, ¿no? Entonces, creo que es importante saber qué nos pone en riesgo nuestra salud mental y qué nos favorece, porque de momento cuando estamos en una crisis todo es malo. Todo lo vemos mal, todo duele, todo lastima, pero ya cuando uno puede tener esta selección o esta diferencia, puede saber con qué trabajar, qué es un riesgo que yo tengo que trabajar y cuidar, y cuáles son mis factores de protección que me van a ayudar para salir de la situación en la que me encuentro y evitar un trastorno mental. Te felicito, Nancy. Te felicito. Yo creo que todos lo explicaste también muy bien. Gracias, muchas gracias. Y como lo mencionó Nancy, el estar conscientes de los recursos que tenemos nos empodera, ¿verdad? Nos da la oportunidad de que nosotros podamos precisamente utilizarlos como lo que son los factores protectores, escudos, amortiguadores de todo lo que nos expone. Muy bien explicado, me da mucho gusto. Ahora, ¿qué? Vamos a nuestra clase de hoy. ¿Están listos en sus notas? Bien, lo que hoy nos corresponde ver y aprender son los trastornos mentales más comunes a los que estamos expuestos. De la misma manera, como hemos estado haciendo durante todo el curso, vamos a seleccionar de acuerdo a lo que hayamos identificado en nuestra vida. Si en mi vida me identifico con uno de estos trastornos mentales, lo vamos a hacer de dos maneras. Si me identifico con un trastorno mental que en el momento estoy atravesando o estoy pasando, ¿ok? Muy importante. O en su defecto, es un trastorno mental que yo viví, que yo padecí en el tiempo pasado. Sin embargo, ese trastorno mental sigue representando una amenaza para mi vida. Si ese trastorno mental representa una amenaza para mi vida presente, aunque ya pasó, pero sigue estando presente, puede ser que llegue a mi vida otra vez, le voy a poner atención, lo voy a seleccionar. Uno va a ser para trabajarlo y el otro va a ser para prevenirlo. ¿Estamos? Muy bien.
vamos a leer lo que dice aquí nuestra página del panorama general de los trastornos mentales. Y voy a pedir, por favor, que Heréndida, Heréndida, ¿me escuchas, verdad? ¿Podría, por favor, Heréndida, leernos? Perdón, quiero hacer una pequeña pausa rápido, discúlpenme. Hay algunos estudiantes que no tienen prendida su cámara. Necesito pedirles de favor, gracias Sony, gracias Claudia otra vez. Entonces, muchas gracias Tania, excelente, gracias por haber encendido su cámara. ¿Podemos checar si ya están? Son 20. Ok, muy bien, hay 2 aquí. Muy bien, mantengan tantito por favor así su cámara, ok, prendida, encendida, si es que ya son todos. Bien. Por favor, Heréndida, ¿puedes leer el concepto del panorama general de los trastornos mentales, si me haces favor? Como toda enfermedad, tiene su propia historia etiológica, casualidad, y en este caso serían los factores de riesgo y los determinantes sociales. La etiología del griego, estudio de la causa, es la ciencia centrada en el estudio de la casualidad de la enfermedad. En medicina, patogénesis, se refiere al origen de la enfermedad. La palabra se usa en filosofía, biología, derecho penal, física y psicología para referirse a las causas de los fenómenos. Ok, muchas gracias, Heréndida. Entonces, como pudimos escuchar lo que leyó la compañera Heréndida, los trastornos mentales tienen su etiología, es decir, tienen su origen, su razón, su principio. Y los trastornos mentales son patologías. Cuando hablamos de patologías, hablamos ya de afecciones, enfermedades, ¿verdad? Que han causado una afección física, biológica, psicológica, emocional. ¿Ok? Entonces, por esa razón les decía en las clases anteriores que desde que empezamos a ver grupos vulnerables, vamos a entrar en la etapa de los porqués, es decir, en la etiología de las causas, ¿ok? La causalidad de lo que me está sucediendo es la etiología. Entonces entramos a los grupos vulnerables pueden ser la etiología, la causa de un padecimiento, en los que son los factores de riesgo, los factores tanto microsociales como personales. Muy bien, vamos a ver el primer trastorno y de la misma manera voy a poner aquí en su pantalla el primer trastorno y lo vamos a leer juntos. ¿Les parece? A un voluntario, una persona voluntaria abra su micrófono y lea el trastorno de la depresión. Si gusta yo, maestro. Sí, adelante, por favor. Depresión. Múltiples síntomas físicos persistentes sin causa definida. Poca energía, fatiga, problemas del sueño, tristeza persistente o estado de ánimo deprimido, ansiedad, pérdida de interés o placer en actividades que son normalmente placenteras. Ok, muchas gracias, Caro, por la lectura. La depresión encabeza la lista de los trastornos mentales, porque la depresión es un estado que se da bajo emociones, por ejemplo, la tristeza. La tristeza es una emoción muy natural que se llega a experimentar, que si no es manejada de manera adecuada, nos va a llevar a una depresión. La depresión se llega a experimentar por duelos, por crisis, por adversidades, por incluso depresión biológica, que son fallas en los neurotransmisores del cerebro derivados del estrés o de alguna situación genética en el mismo cerebro. Entonces, la depresión es un problema que se presenta desde los niños. Se ha llegado a diagnosticar depresión infantil en niños de 3 a 5 años de edad. La depresión, por ejemplo, en la etapa de la adolescencia, es una depresión de tipo estacional, vamos a llamarle así, del ciclo determinante de la vida del grupo etario de los adolescentes.
La depresión, por ejemplo, un adolescente con los cambios que experimenta, el cambio físico, el cambio emocional, mental y el cambio social. Sale de la primaria el adolescente, un maestro. Está muy enlazado con los papás. Brinca a la secundaria, una escuela mucho más grande, compañeros más adultos que él, algunos con malas conductas, ¿verdad? Conductas de riesgo. 8 maestros, un mayor nivel de estrés, los cambios metabólicos que está viviendo el adolescente y los cambios psicológicos. Luego comienza a haber una especie de rompimiento en el vínculo que tiene de niño al adolescente con los papás. No sé si ustedes se han dado cuenta que la mayoría de los problemas que se tienen con los hijos se tienen en la etapa de la adolescencia. Cuando entra a la secundaria es cuando todo cambia. ¿Cuál es el problema? El problema es la evolución, el crecimiento que se le conoce como etapa crítica, porque es una etapa que involucra muchos procesos, muchos cambios. Entonces, los adolescentes, cuando vemos inteligencia emocional, cuando doy el curso de inteligencia emocional, enseño un poquito sobre el proceso neurológico y sobre el desarrollo del cerebro. Pero bueno, para no dejarlos así a medias, un poquito, es que el adolescente no tiene terminado el desarrollo del cerebro. El cerebro es el órgano del cuerpo que se forma al último, que termina de formarse al final. Entonces, en el caso de los adolescentes, pues no tienen el cerebro terminado, están en proceso de formación. Las niñas, las mujeres lo forman más rápido que los hombres. Por eso se dice que las mujeres maduran más rápido que los hombres. Son más, tienen mayor capacidad cognitiva. Ellas normalmente terminan su proceso de formación del cerebro, sobre todo de la parte corteza cerebral, a los 18 años en promedio, cuando la adolescencia no es tardía. Los jóvenes hombres a los 22, cuando la adolescencia no es tardía. Entonces, ese proceso, cambios psicológicos los llevan a los adolescentes a padecer depresión. Por eso, la depresión hay que cuidar. Hay mucho suicidio en la edad entre 15 y 29 años. Es la más alta cifra de suicidios en cuanto a la edad. Y si se fijan, está ahí incluida la adolescencia. Entonces, es importante que cuidemos la depresión. La depresión tiene sus focos, ¿verdad? La depresión tiene sus luces. Si a eso le agregamos a un adolescente las crisis existenciales, que además del propio proceso de adolescencia, además tiene un hogar disfuncional, además vive pobreza, además tiene bullying, además vive en un contexto desfavorecido, además vive en un ámbito de violencia. ¿Qué tenemos? Tenemos una situación de un trastorno mental presente, una amenaza, un factor de riesgo que le puede desarrollar, detonar. Y estoy mencionando solo el adolescente, pero todos en general pasamos por esta probabilidad, la depresión. Entonces, ¿qué es la depresión? Es un estado, ¿verdad? Como lo describe aquí, los síntomas de la depresión, que son los más comunes que están aquí. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos al siguiente trastorno. Les repito, traten de identificar. El siguiente trastorno, por favor, alguien que nos pueda ayudar a Yo, darle maestro. Y adelante, aquí está, la psicosis. Psicosis. Cambios de comportamiento marcados, descuido de responsabilidades usuales relacionadas con el trabajo, la escuela, las actividades domésticas o sociales, comportamiento agitado, agresivo, aumento o reducción de la actividad, creencias falsas sostenidas, no compartidas por otros en la cultura de la persona. La persona escucha voces o ve cosas que no existen. No se da cuenta que está teniendo problemas de salud mental. Ok.
Gracias, muchas gracias, compañera, por la lectura. Como podemos observar, la psicosis es otro de los trastornos mentales incluso más comunes que llega a darse. Para no irnos tan lejos, ¿qué pasó ahora con el COVID? Ustedes díganme, ¿creen que a través de la pandemia que se vivió, de la experiencia que se ha vivido, se ha generado psicosis en la sociedad? Por lo menos no en toda, pero en grupos, ¿verdad que sí? Ha habido psicosis. Sí. Ha habido psicosis en el personal médico. Ha habido psicosis en personas, en la sociedad, en la comunidad. Actualmente se está, vamos a decirlo así, como destapando nuevamente. Hay un síndrome que no es un trastorno mental como tal, pero se conoce como un síndrome de la cabaña. Y ese síndrome de la cabaña es el que está sucediendo un poquito ahorita con la pandemia. La gente anhelaba salir a las calles, ya quería que todo esto se acabara, que ya pudiéramos regresar a la normalidad. ¿Y qué pasa? Las autoridades dicen, muy bien, el semáforo es naranja, pueden salir. ¿Qué hace la gente? Ay, siempre no. Siempre no. No quiero salir, no quiero salir. ¿Qué está pasando? Aunque realmente la gente pudiese salir, ya no quiere salir porque hay cierto grado de psicosis. Y obviamente que se está dando este síndrome de la cabaña. ¿Qué es el síndrome de la cabaña? El síndrome de encerrarse, de guardarse en la cabaña, ¿verdad? Estar ahí, así más o menos se le conoce. Entonces, la psicosis, pero también por supuesto que la psicosis puede ser en un nivel más serio. Una persona que sufrió un secuestro puede padecer psicosis por un buen tiempo. Una persona que sufrió violencia, golpes en un matrimonio o en una relación, puede padecer psicosis relacional, es decir, tener miedo, tener temor. Una persona que fue asaltada o ha sido asaltada puede quedar traumada y tiene una psicosis de no querer salir a la calle, de imaginar cosas, de ver cosas, porque se produce todo eso en el proceso mental. Entonces, eso se lleva y se traduce en un trastorno mental de psicosis, ¿verdad? Ese síndrome como que me están persiguiendo, ¿verdad? Me están persiguiendo y yo veo que me ven y que hay gente ahí parada. Se da mucho esta situación de la psicosis. Alguien que salió de las adicciones, alcoholismo, drogadicción, muchas veces termina con psicosis. Alguien que fue sometido a la tortura, etcétera. Y por supuesto que hay traumas, ¿verdad? Traumas que llegan a generar este trastorno mental. Ahora veamos la epilepsia. Adelante. Sí, Eddie, ¿cómo no? Una pregunta. Sí. ¿Qué tan cerca o lejos está la esquizofrenia de la psicosis? O sea, ¿cuál sería la diferencia o si está vinculado? Bueno, un poquito. La psicosis no está lejos, pero tampoco está tan cerca, porque la esquizofrenia ya es un problema de las cargas eléctricas que hay en el cerebro. En el cerebro se llega a dar procesos de electricidad. Entonces, la esquizofrenia es cuando llega a existir un problema como, por ejemplo, la epilepsia, que también se da. En el caso del esquizofrénico, pues es una persona que tiene cambios de personalidad, ¿verdad? Modifica su personalidad, no necesariamente está ligada a la psicosis, pero pudiese ir con cierta relación, ¿ok? Muy bien. ¿Está bien, Eddie? Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga preguntas o comentarios? Con mucho gusto. Vamos a ver el siguiente trastorno. El siguiente trastorno mental es la epilepsia, que acabo de hacer yo una mención. ¿Alguna persona puede leer este trastorno? Sí, Gabriel. Adelante, por favor. Epilepsia, movimientos convulsivos o ataques, crisis convulsivas. Durante la convulsión, pérdida o alteración de la conciencia, rigidez, entumecimiento, mordedura de la lengua, lesiones físicas, incontinencia urinaria o fecal y después de la convulsión, fatiga, adormecimiento, somnolencia, confusión, comportamiento anormal,
comportamiento anormal, cefalia, dolores musculares o debilidad en un lado del cuerpo. Ok, muchas gracias, Claudia. Excelente. Bueno, como pudimos notar, ¿verdad? Es muy clara la información. La epilepsia se relaciona principalmente con un trastorno mental de índole biológico, fallas genéticas, fallas del desarrollo del cerebro, que cuando empieza a haber un problema en las descargas cerebrales que de repente se interrumpen o se activan, se produce ese corte eléctrico y la persona padece de este tipo de epilepsia, ¿verdad? Repito, normalmente en la mayoría de los casos se asocia a fallas biológicas. Sin embargo, se ha podido asociar la epilepsia a una carga de estrés también, a una carga, a una falla en los neurotransmisores, a una falla de los procesos, del proceso mental, del funcionamiento de la corteza cerebral y obviamente que la persona es perjudicada. Puede haber, la epilepsia se puede dar por un mal alumbramiento, por un golpe, también se puede generar por una falla genética en la formación del cerebro y repito, una gran carga de estrés durante muchos años que pueden desarrollar un trastorno mental de tipo epiléptico, ¿ok? En un individuo. Veamos el siguiente trastorno mental. Sí, adelante. ¿A una persona le puede dar epilepsia y esquizofrenia al mismo tiempo? Bueno, no es imposible, ¿verdad? Pero tendría que tener sus causas, su etiología. Sí, o sea, sí se podría, porque la esquizofrenia es distinta a la epilepsia. Y sin embargo, pues si la persona tiene fuertes problemas de salud, sobre todo salud mental, sí pudiera tener varios trastornos mentales. ¿Y eso se da desde el nacimiento o después? ¿La esquizofrenia o la epilepsia? La epilepsia. La epilepsia sí, llega a darse, los problemas se llegan a dar desde el nacimiento. Fallas, ¿verdad? Fallas en el alumbramiento, en el proceso del alumbramiento, fallas genéticas. Sin embargo, no necesariamente se manifiestan luego. Pueden manifestarse años después, desarrollarse años después los cuadros epilépticos, las fallas epilépticas, porque se comienza a ver una degeneración en el cerebro, ¿verdad? En la zona de corteza cerebral. Ok, vamos adelante entonces con nuestro siguiente trastorno mental. Tenemos los trastornos mentales y conductuales en los niños. ¿Algún voluntario que nos ayude a leer? Sí, yo. Por favor. Trastornos mentales y conductuales de niños y adolescentes, MCON. Problemas de desarrollo emocionales o de comportamiento, por ejemplo, falta de atención, hiperactividad o un reiterado comportamiento desafiante, desobediente y agresivo. Por ejemplo, se distrae fácilmente, molesta en clase, a menudo se mete en problemas, tiene dificultad para completar las tareas escolares. Ok, muchas gracias, Zulema. Como podemos notar, este es un problema de salud muy amplio, muy común, no en la gran mayoría de los niños, pero existe hasta el 20-25% de los niños que padecen trastornos mentales. Está el déficit de atención e hiperactividad, está el autismo, está el Asperger y también están los trastornos de conducta y trastornos depresivos. Estos 5 que acabo de mencionar, los más comunes que se llegan a dar en los niños. Yo quiero referirme, de acuerdo al tema que estamos tocando, que es salud mental, yo quiero referirme en esto. Cuando no son por fallas genéticas, por fallas de formación o de mala formación en el cerebro de los niños que comienzan a manifestar fallas genéticas y hay una malformación en el cerebro que desencadena deficiencias que se generan trastorno mental como Asperger, autismo, déficit de atención e hiperactividad, podemos voltear a mirar otros factores que expusieron a los niños
a desarrollar esta enfermedad mental, esta patología. Por eso estamos viendo las etiologías, las causas, y en este caso estamos tratando los factores de riesgo que los expusieron. Veámoslo así. Un niño, cuando es sometido, repito, no cuando nace con deficiencias genéticas, ¿ok? Es cuando es sometido un niño a un problema de alto nivel de estrés. Un niño pequeño es maltratado por sus padres, es golpeado, es abusado, es abandonado, no tiene una buena alimentación, etc. Es muy probable, el factor determinante aumenta en una gran probabilidad de que el niño presente un trastorno mental de la conducta, por ejemplo, o puede presentar un trastorno mental depresivo, o puede desarrollar un déficit de atención e hiperactividad. Porque el desarrollo del cerebro en los niños, pues está al 100%. Cuando el ser humano nace, ya nace con una parte del cerebro formada, principalmente como se le conoce al sistema reptiliano. Es el tallo que está conectado al encéfalo. Y ese tallo es la parte reptiliana. Se le dice reptiliano porque los reptiles, en el cerebro de los reptiles, es lo que controla los comportamientos y los impulsos. Entonces, en el ser humano se le dice así reptiliano porque es la parte del humano reptiliana, la parte instintiva, la parte que reacciona, la parte que es primitiva. Luego se va desarrollando el sistema límbico, que es el sistema que compone por las glándulas. La glándula amígdala, hipotálamo, hipófisis, y este sistema está compuesto por el sistema endocrino, que es el sistema glandular en el cerebro. Y esto va desarrollándose en los niños. Y por supuesto que va desarrollándose también la corteza cerebral, que es el neocórtex, el córtex o la corteza cerebral, que es la materia gris, para que me explique, ¿verdad? Eso se va desarrollando. Pero el niño, como tampoco el adolescente, alcanza el completo de la madurez. Entonces, está en proceso de formación. Cuando el niño es sometido a altos niveles de estrés, entonces el sistema endocrino está produciendo una química cerebral que va a afectar el sistema periférico, el sistema nervioso periférico, es decir, todo el sistema nervioso que esté en los músculos, va a afectar el sistema nervioso central, que es el sistema nervioso que está conectado al cerebro, a la médula espinal, y obviamente que estamos hablando de un niño que va a tener una mala formación biológica y se va a presentar en el futuro, cuando es adolescente, niño, adolescente, joven, pues trastornos de conducta. Puede desarrollar déficit de atención y de hiperactividad, o también puede desarrollar trastornos depresivos. Y por supuesto lo que vimos aquí, psicosis, claro que puede desarrollar psicosis. También puede desarrollar epilepsia en algún momento determinado si la situación es muy grave. Por ejemplo, hoy vi las noticias y me da impotencia, como a todos, yo supongo, molestia y frustración. Y detuvieron a una señora que maltrataba a unos niños. No vi el reportaje completo, pero los maltrataba a unos niños que pudieron escaparse y gracias a Dios que se escaparon y dieron con la señora, están ya atendidos, pero dice los periodistas que la señora les quemaba las manos con una varilla caliente. O sea, ¿cómo te imaginas a un pequeñito, un bebé, un niño, con ese sufrimiento en sus manos, la amenaza tan horrible? Son factores de riesgo. Obviamente, ahí involucra grupos vulnerables, involucra factores de riesgo personales, familiares, y ¿qué está causando en esos niños? Pues, trastornos mentales. Por eso es que existe esta patología dentro de los principales 7 trastornos mentales que se llegan a dar y que afectan la salud.
¿ok? Y por ello se necesita resiliencia. Entrando en el tema de la resiliencia, recuerdan que vimos un ámbito personal familiar donde se requiere resiliencia en ese tipo de casos. No dudemos que estos niños, a pesar de los trastornos que puedan tener, del trauma, del estrés postraumático que puedan presentar, no dudemos que si son resilientes, van a tener éxito en su vida. Esta es la maravilla de la bendición de Dios en la resiliencia. A pesar de, se van a reconstruir. A pesar de, van a desarrollar un comportamiento vital positivo frente a la destrucción. A pesar de, van a tener capacidades de humor, de creatividad, de aptitud, de aceptación, de superación. Y estamos hablando entonces netamente de resiliencia. Y esa es una gran ventaja, ¿verdad? No es una garantía, pero Maestro. tienen que desarrollar resiliencia. Yo Adelante, creo que Zulema. no tendremos o estamos dentro de estos factores nosotros. ¿Me preguntas? Ajá. ¿Qué trastornos mentales y conductuales? Ajá. Bueno, depende. Por eso ustedes se van a analizar, ¿verdad? Depende. Eso cada quien lo va a saber. Depende si lo que yo estoy explicando cuando tú fueras niña, supongamos, no estoy diciendo que lo padeciste, pero si tú cuando fuiste niña padeciste este tipo de situaciones, bueno, habría que ver ahora cómo estás, ¿verdad? Porque muchos trastornos de conducta de la niñez y de la adolescencia en la adultez, como acabo de decir, se superan, ¿ok? Se superan, excepto cuando son daños biológicos, daños orgánicos al cerebro, ya no se superan, se manejan, se le llama manejo. Por ejemplo, si se desarrolló el déficit de atención e hiperactividad, entonces hay que aprender a manejarlo, ¿verdad? Si es que se desarrolló ese. Pero, por ejemplo, trastornos conductuales, trastornos depresivos, sí, se modifican y ya se corrige. ¿Ok? Muy bien. Vamos, adelante, Vianney. Ok, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Puede un pequeño en determinado caso tener TDA y también Asperger? Sí, se parecen muchísimo. Son muy similares, sobre todo con el autismo, pero sí pudiese ser. Pero normalmente padece uno de los dos. Y por ejemplo, cuando es biológico, ¿puede tener un manejo farmacéutico? Sí, claro, por supuesto. Lo que se tiene que hacer en el caso de los niños es, primero, realizar una evaluación del grado, ¿verdad? Del nivel que tiene el niño de alguno de estos trastornos. Supongamos que es el de Asperger, como acabas de mencionar, o es el del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Uno tiene una entrevista con los papás, uno escucha a los papás, hay una especie de test que se tiene, ¿verdad? Que se responde para medir el nivel o el grado en el que el niño presenta esta patología. Se hace un test, se evalúa. Primero. Después se propone un manejo que es sin medicamentos. Es un manejo terapéutico con el niño y con los papás. Se trabaja. Eso incluye los ámbitos del niño, su escuela, sus amigos, su casa, ¿okay? Sus juguetes, todo eso. Su alimentación también. Y se evalúa por un determinado tiempo. Pudiese llevarse un mes, pudiese llevarse 40 días, pero puede estar yendo cada semana a evaluación, ¿verdad? Pero sin medicamento primero. ¿Por qué sin medicamento? Porque todos los medicamentos que son para trastornos mentales siempre traen efectos secundarios. Y son efectos secundarios fuertes. Y por eso uno tiene que tener cuidado del consumo de los medicamentos. Entre más se logre a través de las conductas de autorregulación, a través de los cambios de comportamiento, a través de hábitos, a través de disciplinas,
hacer mejoras a la salud, siempre será mejor, 100%. Hay que dejar al último recurso cuando se requiere una intervención que se le conoce como intervención especializada, a donde ya se requiere de una prescripción médica, más análisis, más estudios, y se le tiene que dar algún medicamento. ¿Cuál es la función del medicamento? Bueno, el medicamento ayuda a los neurotransmisores, a las regulaciones del cerebro, para que ayude al comportamiento un poco, pero siempre con la meta de disminuirlos. Porque si los padres de familia que tienen un hijo con un trastorno mental son indisciplinados, son flojos, disculpen la palabra, son indiferentes, son personas que se basan en que se tome el medicamento el chamaco y ya. ¿Sí me explico? No, pues que se tome el medicamento y no trabaja el papá, no trabaja la mamá, el manejo que se recomienda en casa, entonces van a volver al niño de farmacodependiente. Porque el niño no va a tener una formación, una educación de acuerdo al problema, la patología. Entonces lo van a dejar solito al niño y órale a medicarlo y a medicarlo y a medicarlo. ¿Qué va a generar en el niño? Va a reducir su nivel de capacidad autogestiva, de que el niño pueda aprender a manejar ese trastorno conforme va creciendo. Porque no va a ser niño toda la vida, va a ser algún día adulto. Entonces, si llega a la adultez sin una formación, sin que los padres lo acompañen en el proceso, con una intervención profesional, pues va a llegar muy dependiente del medicamento. Y le robamos todas sus capacidades para que él pueda crecer. Las prescripciones psiquiátricas, hablando de medicamentos, deben tener como objetivo la reducción del medicamento hasta dejarlo de tomar. Ese es, en términos generales, Vianney, como puedo explicar esta intervención cuando se presenta en niños un trastorno mental. Maestro. Sí. Por ejemplo, en mi escuela, nosotros, muchos de los maestros, confundimos los trastornos con los procesos de alimentación. Por ejemplo, yo he visto muchos casos que muchos maestros dicen, no, es que tiene déficit de atención, tiene hipertensión, o sea, muchos trastornos. Pero, por ejemplo, yo me he dado cuenta que si les damos el ácido fólico a esos niños desnutridos, porque ahí empieza la alimentación, el niño no tiene ningún trastorno. Lo que tiene es el trastorno de una buena alimentación y de que se le vitamine a esos niños. Es correcto, Zulema, lo que acabas de mencionar. Es muy cierto, las escuelas lamentablemente se carece de la preparación preventiva, de la educación en estas áreas para que los maestros, el personal docente pueda identificar lo que es un trastorno probable. Y sí, es cierto, ven a un niño que es hiperactivo y sube, baja, grita, corre y esto, lo otro, no pone atención en clase, ya tienes déficit. No, no es necesariamente. Por eso yo mencioné al principio, cuando un hijo es así y hay ciertos comentarios de la maestra o de los papás, hay que llevarlo a una evaluación en primer nivel. Primer nivel es la evaluación del manejo de la atención no especializada, de la evaluación para ver si el niño es un niño simplemente hiperactivo, con mucha energía. Cuando doy la clase de temperamentos en inteligencia emocional, ahí enseño los temperamentos y muchos niños por su temperamento pudiesen pasar como niños de déficit de atención, pero en realidad es su temperamento. Entonces, cuando un maestro puede comprender eso, tiene una mejor intervención y cuidado con sus alumnos. Sí, eso ha pasado mucho. Es cierto, Zulema. Muy bien. Gracias por sus participaciones. Vamos al trastorno de demencia. A ver, yo lo leo. Adelante, Eddie, por favor. Demencia, bueno, aquí nunca había visto demencia con S, pero... ¡Oh, perdón! Demencia, sí. Dice disminución o problemas de memoria, sí. Olvidos graves y orientación,
conciencia del momento, el lugar y las personas. Problemas del estado de ánimo o conductuales como apatía, parece no sentir interés por nada, o irritabilidad, falta de control emocional, fácilmente se molesta, se muestra irritable o lloroso. Dificultades para llevar a cabo su trabajo usual, actividades domésticas o sociales. Muchas gracias. Muy bien leído. La demencia es un trastorno mental que también de la misma manera puede originarse desde la niñez. Puede ser un trastorno mental, una patología, una enfermedad que se desarrolla en una edad adulta. ¿Ok? Normalmente la demencia llega a dar en edades adultas y adultos mayores. Pero puede tener su etiología. La etiología de la demencia puede tener su origen desde el crecimiento, la mala alimentación, como decía Zulema, la falta de ácido fólico, de vitaminas, de buena alimentación. A eso le sumamos que llega a haber vicios como fumar, tomar, alto estrés, una vida sedentaria. Eso se convierte en factores determinantes que pueden desarrollar el trastorno mental de la demencia, en el caso que llega a haber la adultez o el adulto mayor. Entonces, además de que el adulto mayor es propenso a ir disminuyendo sus funciones cerebrales. Cuando se llega a la edad del adulto mayor, hay una disminución de las funciones cerebrales. No significa que a todo adulto mayor le da demencia, ni tampoco significa que si el adulto mayor presenta ciertas lagunas mentales, ¿verdad? Como se conoce, ya es demencia, no necesariamente. Sin embargo, se debe de prevenir. ¿Cómo prevenimos este trastorno mental? Obviamente, los factores de riesgo son importantes, que no haya exceso de estrés, que haya buena alimentación, que haya una buena nutrición, que se manejen adecuadamente el estrés postraumático, los eventos, las crisis, las pérdidas, porque aunque uno no imagine, en el futuro uno puede presentar este trastorno mental de la demencia, sin olvidar que existe la probabilidad de la carga genética. En muchas de las patologías hay una carga genética en muchos casos, como por ejemplo, hay carga genética con la depresión, hay carga genética con la diabetes, hay carga genética con la epilepsia, hay carga genética con la demencia. ¿Por qué? Porque existe en el ADN y en el ARN existe una memoria. Se graba en la memoria, en el código genético. Entonces, cuando hay una evolución de las proteínas y del código genético, se puede activar esta carga genética que viene por genes. Puede venir por genes. ¿Ok? Entonces, es importante que tengamos, obviamente, que analizar, ¿verdad? Pero es necesario conocer este trastorno para prevenirlo. Y repito, adelante, Eddie. Por ejemplo, estas otras situaciones de Alzheimer o de Parkinson no tienen que ver con este punto de demencia, ¿verdad? Sí. Porque ya son cuestiones pues ya de otra índole, no precisamente que tenga que ver con demencia. No, sí tienen que ver con demencia también. Una persona que comienza a padecer demencia puede desarrollar el Parkinson. Sí lo puede terminar desarrollando más adelante, ¿verdad? Aunque no necesariamente entra primero por demencia. El Parkinson puede entrar directamente como Parkinson, pero sí puede tener relación, la demencia puede irse relacionando con Parkinson. Sí, así es. Correcto. Muy bien, vamos al siguiente trastorno mental. Aquí, ¿algún voluntario que desee leerlo? Vamos a ponerlo aquí también en la pantalla. Lo leo yo. Sí. Trastorno por consumo de sustancias.
bebidas alcohólicas, drogas y sustancias psicoactivas. Así es. Muchas gracias. Bueno, ustedes como yo comprendemos muy bien esto, pero quizá ustedes no sabían que una persona que padece alcoholismo o consume drogas ilegales, ahorita explico por qué se dice drogas ilegales, se considera o se clasifica dentro de los trastornos mentales, porque de acuerdo al concepto de salud mental, el individuo se da cuenta de sus propias capacidades, afronta las presiones normales de la vida, trabaja de manera fructífera y productiva y contribuye con su comunidad. ¿Recuerdan? Una persona que padece alcoholismo y drogadicción no tiene estas características en su vida, por lo tanto no es una persona con un estado de salud óptimo, padece un trastorno mental. Una persona que se vuelve alcohólica, muchas veces se vuelve alcohólica debido a, obviamente, traumas, crisis, duelos, pérdidas, ciclos no cerrados, situaciones de la vida que le orillaron y terminó consumiendo drogas o alcohol. El consumo de drogas y alcohol afecta el estado de la conciencia de un individuo. Y el estado de la conciencia de un individuo es la capacidad cognitiva de un individuo de estar consciente de su realidad, de su presente, de su condición, de su situación y capaz de procesar, de razonar, de juzgar, de analizar, de observar. Cuando todo esto se ve comprometido por el consumo de alcohol o drogas, entonces se clasifica como un trastorno mental y existe una intervención para también manejarlo, ¿verdad? Como trastorno mental. Hay que ir a la etiología de la enfermedad. Volvemos al concepto, hay que ir a la etiología. Hay que hacer una retrospectiva en la vida del individuo para tratar de arreglar lo que lo mantiene en este estado de consumo. Hay que resolverlo. Pero hay algo muy importante que debemos nosotros saber y que tristemente, como todo trastorno mental, como todo daño en el cerebro, el abuso de sustancias alcohólicas o el abuso de sustancias de drogas, pues daña las capacidades cerebrales para responder. Entonces llega el momento en que el individuo, como dicen en los términos comunes de Alcohólicos Anónimos, bebe hasta la locura, está en la etapa de la locura. El alcoholismo se mide por fases, ¿verdad? Las fases del alcoholismo, hasta llegar incluso a niveles de psicosis, que en el caso de los alcohólicos y drogadictos se le dice también delirium tremens. Han oído esa palabra, ¿verdad? Que ya tiene delirios. Entonces, imagina cosas, distorsiona la realidad. Está afectado su estado de conciencia. Por eso es una patología de trastorno por consumo de sustancias, de drogas. Pero también son sustancias, como mencioné hace ratito, de los trastornos mentales y conductuales de los niños cuando abusamos de los medicamentos, ¿verdad? Como antidepresivos, ansiolíticos, cuando abusamos de esas sustancias, entonces nosotros presentamos un trastorno por el consumo de sustancias que nos impide vivir una vida sana. Quiero comentarles un caso de varios que conozco. Una mujer era una mujer muy productiva. Era una mujer, cuando era joven adulto, era muy trabajadora, autosuficiente, independiente, pero esta mujer quería tener un hijo. El matrimonio en el que ella estaba, pues no pudieron tener hijos. Ese matrimonio se rompió con los años. Duraron muchos años juntos,
unos 15 años, pero al cabo de esos 15 años la relación se terminó, el matrimonio se terminó, se acabó el vínculo matrimonial. Y ella tuvo una aventura con un joven menor que ella de edad, por 12 años menor, 13 años menor, y quedó embarazada por fin. Pero no era la idea que quedara embarazada. Sin embargo, en esta experiencia y en esta aventura, pues ella quedó embarazada. Y decidió tener al niño y habló con él y él le dijo, yo no me hago responsable por el niño. No, está bien, no te preocupes, es mi hijo. Yo quería un hijo en mi vida y tengo el hijo que yo quería. Ok, los dos hicieron su vida, el niño nació, fue un varón. ¿Y qué es lo que pasó? Al pasar los meses, volvieron a tener contacto. Él conoció al niño, mira, el niño es tu papá. Bueno, era un bebé, ¿verdad? Y el papá, y él, hola, hola. Ella se creó una ilusión. Y ella empezó a pensar, probablemente él se case conmigo. Pues no sucedió. Y así se la llevó varios años de su vida. Varios años de su vida, y él no se casó con ella y no aceptó la relación. Y ella empezó a frustrarse, empezó a aferrarse, no manejó la situación, no la aceptó y se condujo por periodos muy largos de vida, años. Estamos hablando de 10 años de que el niño creció y 10 años que ella se aferró, y entonces ella mantuvo un duelo, ¿ok? Mantuvo una pérdida de esa ilusión, de esa posibilidad de tener el padre del niño. Entonces, por tantos años que comenzó a afectarle, cuando veamos tanatología, que ya la estaremos viendo a partir de mañana, vamos a ver que en la tanatología se vive un duelo, la depresión aparece. Entonces apareció la depresión en su vida, y cuando la depresión aparece en su vida, pues ella entra a ese estado de depresión, y como no supera el duelo, pues no sale de la depresión. Como no maneja el duelo, no sale de la depresión. Pero también era una mujer que se cerraba a los consejos. Sí te escuchaba, porque yo fui su consejero por varios años, pero sí me escuchaba y se ilusionaba, pero regresaba al estado en el que ella quería estar. Y luchaba por querer aferrarse a ese hombre que algún día formara un hogar con él. El niño ya tiene casi 18 años. ¿Cuál es el estado físico, mental y emocional de esta gran mujer que fue? Una mujer que conocí, independiente, autosuficiente, inteligente, preparada académicamente y que sonreía mucho. La vida, ella le sonreía, era alegre. Cuando yo la vi la última vez fue hace 1 año y medio. La vi. Ella tiene varios años tomando ansiolíticos y antidepresivos. Ya varios años. Repito, cuando se abusa de las sustancias médicas, por eso se clasifica aquí, sustancias. Ella ha perdido capacidades propias, autogestivas, ha perdido capacidades cognitivas. Ella, les voy a más o menos decir cómo estaba hace 1 año y medio. Ella tenía una ansiedad y todo el tiempo estuvimos conviviendo en una reunión varias horas, y por varias horas ella está así. Es horrible ver a un ser humano que está terminando así su vida. Por eso esto es tan serio. Esto es tan serio, tan importante.
porque si no tomamos buenas decisiones, porque si nos encasillamos en un ciclo de nuestra vida no cerrado, si no lo superamos, si no lo trabajamos, si no nos sobreponemos, nos reconstruimos, nos reinventamos, si no entramos en procesos de aceptación, con el paso de los años vamos a terminar con un trastorno mental que puede terminar con nuestra vida. Por horas y horas y horas no le sacaba una palabra. ¿Cómo estás? Bien. Y no volvía a decir nada en 2 horas si no le preguntabas. Ya no salía la fuerza de la voz. A mí me dio mucha tristeza haber conocido una mujer como era y verla cómo está ahora. Entonces, ¿Dios existe? Sí. ¿Ella ora? Sí, sí ora. ¿Yo le he hablado de la fe? Claro que sí. No le ha faltado red de apoyo social para construirse. El problema es que no activa, no pone en práctica los recursos, los factores protectores, no usamos las aptitudes, las capacidades, los factores protectores, los abandonamos, nos traicionamos a nosotros mismos, nos damos la espalda a nosotros mismos, nos entregamos al sufrimiento y al dolor como plenas víctimas y no luchamos. Y eso, pues, aunque Dios quiera ayudarla, no la puede ayudar porque ella no se deja ayudar. Así cada uno de nosotros. Por eso vamos al último trastorno para concluir la clase. Y pueden verlo aquí también en su pantalla. Y alguien, por favor, ayúdeme a leer este último trastorno. Yo. Sí. Autolesión, suicidio. Desesperanza y desesperación extremas, pensamientos, planes o actos de autolesión o suicidio, actuales o pasados, dolor crónico o sufrimiento emocional crónico. Ok, muchas gracias, Alma, por tu lectura. De nada. Pues es explícito, ¿verdad? Lo que acabamos de leer. Obviamente que la depresión, como les decía, la primera en todos los trastornos, nos puede llevar a la autolesión, nos puede llevar al suicidio. Un trastorno por consumo de alcohol o drogas nos puede llevar a la autolesión o al suicidio. ¿Se pueden interconectar los trastornos? Sí. ¿Se pueden relacionar? Sí. ¿Se pueden aumentar? Sí. ¿Se pueden agravar? ¿Y qué es la autolesión? Pues lastimarse, ¿verdad? Cortarse, el suicidio. Pero esto tiene su etiología, ¿verdad? Tiene su etiología, recuérdenlo siempre, ¿no? No lo podamos olvidar. Es increíble que un joven, un adolescente, se suicide por una relación de noviazgo, que lo cortó la novia o la novia, el novio cortó a la novia y se suicida. Es una falta de inteligencia emocional, obviamente, y es problema de un trastorno mental que tiene su etiología. Hay alguna razón por la cual la persona está optando por estas decisiones. Recuerdo el caso que me impresionó mucho, nunca lo he olvidado, en más de 21 años que oí este caso. Yo vivía en la Ciudad de México antes de vivir aquí en este municipio de Teloloapan, y iba manejando mi auto en el centro histórico y iba escuchando la radio y escuché una noticia que me impactó el alma hasta ahora. Una niña, una adolescente de 16 años, se suicidó, se quitó la vida y dejó una nota escrita en su recámara. Y la nota en concreto le decía a su papá: papi, perdóname, me dio mucho miedo, debía 3,000 pesos. ¿Qué? Eso me impactó. Me quebrantó, de hecho, me quebrantó en el volante de mi auto. ¿Qué podría decir un padre a su hija que debe 3,000 pesos? Hija de mi vida, así fueran 10, 20 veces más. Lo solucionamos, lo resolvemos. ¿Qué falló ahí?
Bueno, hay muchas cosas, ¿verdad? No estoy juzgándole, pero la red de apoyo, si esa criatura hubiera fortalecido ese problema en la red de apoyo, que en este caso, ¿quién es su red de apoyo? Su papá, su mamá, se apoya. Entonces ellos la hubieran protegido, a lo mejor la regañan, lo que usted quiera, porque 3,000 pesos hace 21 años, pues tampoco era gran cosa, pero eran un poquito más que ahora. La ayudan y sacamos adelante la situación. Entonces, la autolesión o el suicidio, ¿verdad? Yo tengo aquí una frase que anoté. Un suicida piensa en las cosas por las que quiere quitarse la vida. Y cuando intervenimos, debemos ayudarle a pensar en aquello por lo que esté dispuesto a vivir. Es muy importante que hagamos una diferencia, porque mientras el suicida esté pensando en por lo cual se quiere quitar la vida, tenemos que ayudarlo. Tenemos que pensar nosotros. Cuando veamos tanatología, esto entra ahí. Tenemos que aprender a pensar por qué es por lo que podría yo vivir. Y automáticamente el cassette cambia. Y tenemos otra perspectiva de vida. Y podemos recuperarnos con más eficacia de las adversidades o de las situaciones conflictivas en nuestra vida. Muy bien, queridos estudiantes. Tengo un trastorno más, pero no lo tengo escrito. ¿Se los digo así verbalmente? ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿me dan 5 minutos más? Sí. Ok, muy bien. 5 minutos más. Lo escribí. Este trastorno mental se conoce como parasomnia. Parasomnia. Okay. Después, si puedo, se los escribo y se los envío, pero ustedes tomen nota. La parasomnia es un trastorno crónico que se arrastra normalmente, se arrastra desde la niñez a la adolescencia. A veces en la edad adulta desaparece la parasomnia. ¿Qué es la parasomnia? Es una alteración del sueño. Cuando tenemos un trastorno del sueño, se alteró el sueño. ¿Y qué se presenta en la parasomnia? Bueno, hay personas que padecen sonambulismo, ¿verdad? Que se levantan en la noche, hablan y caminan en la noche como si estuvieran despiertos, pero están dormidos. Eso es parasomnia. También cuando hay terrores nocturnos, cuando la persona despierta aterrada porque tiene sueños terroríficos, terrores nocturnos. También la parasomnia se da por pesadillas o también se llega a dar por un despertar confuso. La persona cuando se despierta a medianoche, la madrugada, como que no está consciente de dónde está confusa la persona, tiene un poquito se enlentece, se hace lento el proceso de respuesta cerebral. ¿Okay? Por eso hay despertar confuso. También hay trastorno de la conducta o del sueño. Este trastorno de la conducta o del sueño se conoce como que es violenta. La persona despierta y da puñetazos y patadas y golpes, ¿verdad? Ese es un trastorno de la conducta del sueño. Es parasomnia. ¿Cuáles son las causas de la parasomnia? Se conoce como un trastorno mental crónico. Es cuando hay cansancio extremo, cuando hay alto nivel de estrés, cuando se padecen altos niveles de fiebre o calentura, y por supuesto cuando se vive estrés postraumático, se puede desarrollar la parasomnia. Y ante todos estos trastornos, queridos estudiantes, están inmersos los factores de riesgo, los grupos vulnerables a los que yo pertenezco. Por eso son etiologías, ¿verdad? Como yo les había mencionado. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? La tarea, la actividad para seguir aumentando
nuestro diagnóstico para seguirlo completando, hacerlo más completo. La tarea es la siguiente. Bueno, deben continuar con el avance de toda la tarea para que tengan un trabajo completo del diagnóstico. En este punto, ustedes les voy a pedir que seleccionen el trastorno mental que ustedes identifiquen que padecen actualmente o que padecieron en el pasado, pero que quizá siga representando una amenaza. Si el trastorno no representa ya una amenaza, no lo tienen que elegir, ¿ok? Solo que exista como probabilidad de que este trastorno mental pueda regresar a mi vida. ¿Qué vamos a hacer? Lo identifican, en caso de identificarlo, o quizás sean dos, ¿verdad? Ok, los identifican. Van a aplicar, ahora viene el objetivo psicoeducativo de la aplicación, ¿ok? Estamos entrando a esa fase de la aplicación. Hemos aprendido, hemos identificado, hemos reflexionado, ahora vamos a aplicar. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes van a identificar qué factores protectores y qué capacidades me pueden ayudar a resolver ese trastorno mental, a prevenirlo o a resolverlo, de acuerdo a su análisis, de acuerdo a su reflexión. ¿Ok? Vamos a empezar a aplicar el conocimiento para trabajar con ese trastorno mental. Entonces, van a escribir el trastorno o los dos trastornos. Y debajo del trastorno, los dos trastornos, los factores protectores y las capacidades resilientes que están identificando. Yo voy a trabajar con esto, este trastorno. ¿Ok? Muy bien, si tienen dudas en el proceso, por favor avísenme y con mucho gusto les asisto. Y cuando terminen la tarea, pues publíquenla en el grupo como evidencia de aprendizaje y también para que los demás puedan retroalimentarse y compartir información. Que si alguno de ustedes cree que la información a este punto es muy privada, no la publique en el WhatsApp del grupo. Haga la tarea, pero no la publique. Me la manda de manera personal. ¿Ok? Pero si usted dice, bueno, es mi información privada, pero no hay problema, pues publíquela. ¿Está bien? Todos aprendemos de todos. Pues hasta este momento, preguntas o comentarios. Profe, ¿y si uno no tiene ningún trastorno? No, no lo haga. No lo haga. Ok. Muy bien. Ok. Adelante, Nancy. En el último trastorno que nos dio de parasomia, Sí. incluye el hecho de tener un muy mal hábito para dormir, es decir, que los horarios normales para dormir son 3, 4 de la mañana. Ah, no. La parasomia no es esa. En ese caso tiene es un problema, está aquí en los factores de riesgo personal. Se llama, aquí está. ¿Insomnio crónico? Ese, exacto. Esa es otra cosa. Tiene un problema de insomnio crónico. Qué bueno que lo comentas, Nancy. Porque en otro grupo de resiliencia hubo varias personas que padecían insomnio crónico. Bueno, yo voy a decirles del insomnio crónico 3 recomendaciones. Hay que identificar si el insomnio crónico es por malos hábitos, es decir, si yo en la noche tomo café, no debiendo tomar café con cafeína, y veo mucha televisión, películas, en la noche me agarro con las redes sociales. Entonces, eso provoca por malos hábitos que yo pierda el sueño. Entonces, ahí lo que tiene uno que hacer es corregir hábitos para que entremos a una regulación del sueño a través de la disciplina. ¿Qué recomiendo? Que la persona a partir de las 10 de la noche no vea televisión, no vea redes sociales, tome un té relajante, hay tés relajantes, no tome alimentos ricos en carbohidratos como chocolate, cereales
con azúcar, tenga coma ligero, cene ligero. Entonces, eso puede ayudar a modificar y a recuperar de manera natural el sueño. ¿Ok? Ahora, número 2, si la persona padece una preocupación, tiene preocupaciones, es muy preocupona, se llama hipocondría. Si somos hipocondríacos, es decir, somos preocupadores excesivos, todo el tiempo estamos, ay, mañana tengo que hacer esto, ay, mañana voy a hacer esto, híjole, no he hecho esto, y está todo el tiempo con la mente cargada de información, eso afecta el sueño porque el cerebro trabaja. Va a perder el sueño. Lo mismo sucede que le da sueño y sus mismas preocupaciones lo despiertan a la 1 de la mañana y ya no se puede dormir porque la cabeza empieza a trabajar. Hay que modificar. Ahí entran procesos mentales de modificación de pensamientos, de aprender a desconectar. Eso enseño mucho en inteligencia emocional. Aprender a desconectar, aprender a cambiar el foco de atención, aprender a interrumpir la cadena de procesos mentales, etc. Número 3, si no tiene problemas de disciplina, de hábitos, y si no tiene problemas de hipocondríaca, que es preocupación excesiva, entonces a lo mejor tiene un problema biológico. Habría que ir a un médico para que le haga un estudio y le pueda recetar algún medicamento que le ayude a recuperar el sueño y ayude a regular el sueño, volviendo, no para siempre, solamente un tiempo el medicamento hasta recuperar el sueño y ya solito uno va dejando el medicamento. Hay unas pastillas que parece que no son... nada más que ahorita no me acuerdo el nombre. Se llaman melatonina. Esa. Melatonina. Esa. Sí, son es natural. Es natural, puede ayudar a conciliar el sueño. ¿Ok? Gracias. Con mucho gusto. Bueno, queridos estudiantes, pues a mí me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Esta clase creo que ha sido muy provechosa. Gracias por su paciencia. Nos pasamos un poco del tiempo, por su atención. Que Dios los bendiga, que descansen. Pueden despedirse unos a otros.